Shalom familia, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la cuarta clase del Tratado Midot. Recuerden que estamos analizando el Tratado Midot de la Mishnah, que habla sobre todo lo que son las dimensiones, los tamaños, las entradas, las salidas y de algunas leyes que funcionan dentro del templo. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo bajo el precedente bíblico de Ezequiel 43 del versículo 10 al 12, donde es nuestro deber como casa de Israel de aprender todo esto que tiene que ver con las dimensiones, los diseños, las puertas de entrada, de salida y las leyes del templo. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro recorrido. Recuerden que estamos haciendo un recorrido virtual junto con una herramienta muy útil que es la aplicación para Android y para iPhone, que es el Second Temple, que la pueden descargar directamente desde sus App Store, de sus celulares o iPad o tablet. Pueden descargarlo y pueden hacer este recorrido también. Aprovechen que está en un precio bastante accesible, familia. Es una herramienta que la verdad que ayuda mucho, ya que vamos a ver y hemos visto hasta este momento que hay mucha información valiosa y principalmente nos ayuda a tener una idea, a tener una dimensión de lo que era el templo en primer siglo, en la época de nuestro Mesías Yeshua. Así que los invito a que la descarguen, que la puedan adquirir. Es una herramienta muy útil para aprender uno y también para compartir, familia. Porque no es lo mismo que uno lo escuchen hablar a que poder mostrarlo a través de una aplicación y decir, mira, entrábamos por acá, salíamos por allá. Así que los invito a que la descarguen y también invitarlos a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com, familia. ¿Por qué? Porque en esa plataforma se encuentran tres cursos exclusivos del templo, totalmente en español, realizados por nuestro moré Rico Cortés, el 101, 102, 103, que nos van a ayudar a tener más, podemos decir, profundidad en los temas que estamos trabajando en esta serie de estudios del Tratado Midot. Hay mucha más información complementaria y podemos analizar todo esto que estamos viendo hoy como una introducción, podríamos decirlo, al templo, poderlo ver un poquito más en profundidad y además de participar de los estudios de los del camino, el discipulado de los del camino. Así que los invito a que se suscriban. Es una inversión mínima, familia. Por ahí invertimos en tantas cosas que quizás no son de edificación para nuestras vidas. Les recomiendo que nos suscribamos a tesorosdeltemplo.com y realmente invirtamos en algo que nos edifica. Bien, entonces bueno, vamos a comenzar. Ya he hecho un paréntesis ahí con la invitación a Tesoros del Templo y a que descarguen la app. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Vamos a ir a la app del templo y vamos a retomar desde el último punto que nos habíamos quedado, familia. Bien, recuerden que habíamos quedado justamente en el ingreso al templo. Recuerden que ya habíamos entrado a la parte del perímetro original, el perímetro original que estamos viendo justamente enfrente de ustedes, que está acá atrás de mis espaldas, es el atrio de los gentiles original. Recuerden que analizamos la última clase lo que es este cerco perimetral que estamos viendo aquí y también hablamos un poquito sobre las puertas, la dimensión de las puertas. No hablamos de cada una de las puertas que están en los edificios principales porque eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero tenemos una idea ahora, una dimensión de cuánto medían estas puertas de alto y de ancho. Bien, y recuerden, estas puertas tenían 20 codos de alto por 10 codos de ancho. Bien, hablamos también sobre este terraplén que tenemos aquí enfrente nuestro, estas escalinatas, que se llamaba el Heil, y habíamos también determinado un precedente bíblico de que se habla y se menciona de lo que es esta plataforma en donde estamos parados. Bien, ahora vamos a continuar, vamos a entrar por esta puerta, que es la puerta del este, que va a darnos ingreso a un sector de los atrios del templo, uno de los atrios interiores. Recuerden que hasta este punto podían entrar todas las personas de Israel. Recuerden y recordemos esta ley que había en el templo. Este vallado, este balustrado, como lo menciona Flavio Josefo, podía marcar un perímetro de división. Era una división entre lo santo y lo común, en donde hasta ese punto podían llegar todas las personas, estén en pacto o no estén en pacto con el Eterno. Pero quienes podían cruzar este cerco eran los que estaban y están en pacto con el Eterno. Bien, entonces marcamos una serie de precedentes también con eso. Entonces recuerden entonces que todos los que pueden ahora cruzar son hombres, mujeres, niños y niñas de
Israel. Bien, y vamos a entrar a este atrio que nos va a dar ingreso a través de esta puerta, que se llama el atrio de las mujeres. Bien, hay mucho para aprender de ese atrio y que la verdad, familia, si nosotros conocemos el vocabulario y todo lo que hay dentro de este atrio, vamos a hacer algunas conexiones muy interesantes con el Nuevo Testamento. Bien, entonces antes de ingresar vamos a ver que se va a encontrar a nuestra izquierda, se va a encontrar esta pequeña, podremos decir, este pequeño edificio que hay aquí. Este edificio se usaba específicamente para almacenar lo que eran las cenizas de la vaca roja en el templo. Esto tenemos que, para ampliar un poquito más de información, yo les recomiendo que busquen en la Mishnah el tratado Pará o Paradumá, el tratado de la vaca roja, en donde nos menciona que una vez que se hacía todo el proceso de la quema de la vaca, las cenizas se repartían en tres. Una parte quedaba en el Monte de los Olivos, otra parte nos menciona el tratado Pará, que se almacenaba aquí en el templo, y una tercera parte se distribuía dentro de los 24 estados, podríamos decir, o departamentos o ciudades de los sacerdotes, ciudades levíticas, se repartía para poder ser usada en esos lugares. Bien, entonces vemos que de acuerdo a Números 19, que nos habla sobre todo este procedimiento de la vaca roja, en este lugar se administraban y se almacenaban en el templo. Bien, entonces vemos que ya antes de ingresar al atrio de las mujeres, que es podremos decir, un nivel de santidad un poquito más alto que en donde estamos nosotros parados, se encuentra este edificio, en donde ahora ya sabemos dónde en el templo se almacenaban las cenizas de la vaca roja o de la paraduma. Y después tenemos allá enfrente nuestro este pequeño edificio también, que algo habíamos hablado sobre las cortes que habían en Jerusalén. Y en este edificio se reunían los 23 jueces del Sanedrín. Bien, se ubicaba en este lugar. Estaba también al ingreso de lo que era la puerta del este del atrio de las mujeres. Bien, entonces eso es lo que tenemos hasta aquí. Ya hemos cubierto toda esta área, ya hemos descubierto y aprendido distintos lugares, el Sorej, el Heil, que es donde estamos parados, el almacenamiento de la paradumá, de la ceniza de la vaca roja, y en donde estaba de alguna forma rigiendo el Sanedrín de los 23, también aquí en la entrada de lo que es el atrio de las mujeres. Vamos a entrar al atrio de las mujeres y aquí vamos a ver que hay mucho para descubrir aquí. Este es un atrio donde les comentaba, es un atrio común, en donde podían estar hombres, mujeres y niños. Y esto era el lugar hasta donde todo el pueblo de Israel podía llegar. Y no podían cruzar esa puerta que estamos viendo enfrente nuestro. Esa puerta grande que vemos ahí es la puerta Nicanor. La puerta que equivale a la puerta del este en lo que es el tabernáculo. De esa puerta no podía cruzar más nadie que las personas autorizadas. Que después vamos a hablar un poquito más de eso cuando ya entremos a los atrios interiores más santos del templo. Así que nos vamos a enfocar, familia, en descubrir y aprender sobre este lugar, el atrio de las mujeres. Bien, vamos a ir y los invito a que busquen en su tratado Midot, que se los enviamos por mail. Si no lo tienen, por favor, escríbanos por mail. En la cajita de descripciones del video se encuentra el mail en donde ustedes nos pueden escribir y solicitar que les enviemos el tratado Midot y también un plano del templo para que ustedes puedan de alguna forma ir acompañándonos en este recorrido y anotando en su planito y también con la lectura, familia, porque esto nos va a ayudar a mucho a agilizar y aprender aún más sobre el templo y principalmente adquirir el conocimiento, hacerlo nuestro. Y que cuando empecemos a hablar del templo de forma natural, podamos hablarlo, podamos enseñarlo y compartirlo con los demás. Bien, vamos entonces a la app del templo de nuevo y vamos a leer el capítulo 2, párrafo 5. Porque justamente el 2.5 nos va a hablar sobre el atrio de las mujeres. Dice, el atrio de las mujeres tenía 135 codos de largo por 135 codos de ancho. Ya nos empieza a hablar la dimensión que tenía este lugar. Dice que tiene desde la puerta en donde nosotros ingresamos hasta la puerta Nicanor, hay 135 codos. Después de eso recuerden, estamos mirando nosotros de este
a oeste. De norte a sur o de sur a norte también tiene 135 codos. Ahora, familia, quiero hacerles una pregunta, porque recuerden, es importante que repasen también los videos anteriores, las clases anteriores. Y recuerden que habíamos hablado que habían distintos codos en la construcción del templo. Un cúbito real, que es el que ya aprendimos que se usó en el perímetro original. Ahora, familia, yo les pregunto, en la construcción del atrio de las mujeres, ¿cuál codo se utilizó? ¿Cuál de todos los codos se utilizaron para la construcción de lo que era el atrio de las mujeres? 5 tefajim, del de 5 palmos. ¿Ok? ¿Alguien da más? Exactamente. Es el de 5 tefajim. Es el de los 5 palmos. ¿Bien? Que ese equivale a aproximadamente, equivale a 48,76 centímetros. Bien. Entonces nos menciona que el atrio de las mujeres, este lugar que estamos nosotros ahora visitando, que estamos aquí recorriendo, tiene una dimensión de 135 codos por 135 codos. ¿Qué tenemos que multiplicar ahora? Esos 135 codos por 48,76 centímetros y nos da una dimensión de 65,86 metros cuadrados. O sea, imagínense lo grande que era este sector y la cantidad de personas que entraban en este edificio para poder estar, por ejemplo, en las festividades, en los tiempos señalados. Y era aquí en donde todo el mundo venía a, por ejemplo, a adorar al Eterno en los tiempos de fiesta. Recuerden Deuteronomio 16:16. Entonces vemos que esta área tiene una dimensión de 65,86 metros cuadrados. ¡Wow, familia! Es inmenso, es enorme. Ahora yo quiero que marquemos un precedente en la Biblia, porque recuerden que todo esto se está haciendo de acuerdo al modelo. Ezequiel nos detalla un poco más sobre este modelo y nos habla sobre el modelo del futuro, o sea, de lo que va a suceder en la construcción del tercer templo. Pero recuerden que ya hemos descubierto que hay un perímetro original que no puede ser cambiado. Todo lo que esté dentro de ese perímetro original, recuerden, vamos a ir acá al mapa, al planito. Todo lo que está dentro de la línea roja, ¿bien? Recuerden todo esto lo que está dentro de las líneas rojas es el perímetro original. Todo lo que está dentro de ese perímetro, nada de eso se puede cambiar. No se puede cambiar ni siquiera una medida. Todo tiene que ser conforme al modelo. Entonces, este atrio de las mujeres que vemos aquí pintadito en verde con el número 5, era un lugar que ya estaba dentro de los planos. Es más, es algo que vamos a marcar el precedente que se ve desde lo que es la construcción del tabernáculo. ¿Bien? Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 38, del versículo 8 al 10, y nos va a hablar sobre este lugar. Nos va a dar una mención de que existía un lugar que era en donde se reunían las mujeres. Miren lo que dice. Éxodo capítulo 38, del versículo 8 al 10. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora sabemos por qué este atrio, y recordemos, volvamos a la app del templo. Esa puerta que tenemos enfrente nuestro, justamente esta que está acá, es la puerta Nicanor, como les había mencionado, equivalente a la puerta del este en el tabernáculo. Entonces, el lugar de reunión que nos menciona aquí en Éxodo justamente es el atrio de las mujeres y por eso se llama el atrio de las mujeres. Bien, entonces ahí tenemos un precedente bíblico de que esta área que estamos visitando, que vamos a descubrir y aprender y hacer conexiones muy importantes con el Nuevo Testamento, existía ya desde el tabernáculo. Había un lugar donde se reunían las mujeres y es justamente a la entrada de la puerta Nicanor o la puerta del este. Entonces, por eso este lugar que estamos viendo aquí, que obviamente en el segundo templo,
en la construcción del templo, en el primero y en el segundo, fue de dimensiones mucho más grandes quizás que en el tabernáculo, ya que aquí ya venían muchas personas de visita, personas que recuerden que Israel fue exiliado, muchos quedaron fuera, muchos, por ejemplo, en primer siglo podemos hablar que era Judá quien estaba ya aquí cuando regresó con Esdras y Nehemías. Recuerden que unos regresaron, pero muchos quedaron en la diáspora. Y todos esos subían cada fiesta. Entonces, ahora entendemos por qué una dimensión tan grande para este lugar. Bien. Entonces ya hemos marcado algunos parámetros y algunos, podríamos decir, algunos precedentes bíblicos. Ahora ya sabemos que en la Biblia existe este lugar que se llama el atrio de las mujeres. Entonces ya vimos cuánto medía, de acuerdo a lo que nos menciona el Tratado Midot 2.5, nos menciona, recuerden, 135 cúbitos cuadrados. Bien. Y además nos menciona que tenía 4 estaciones en los 4 ángulos, o 4 edificios en los 4 ángulos, de 40 codos cada uno, sin tejado nos menciona. Bien, acá esto es bien interesante porque vamos a ver, si nosotros vemos una vista aérea de este sector, nos vamos a acercar un poquito más, vamos a usar la app, vamos a ver que justamente donde está el punto rojo es donde estamos parados nosotros, el atrio de las mujeres. Y vemos que en cada esquina se encuentra un lugar, dice que es como una cámara, es un edificio, dice que estancias, dice que se encuentran estancias en los 4 ángulos. O sea que en cada punto cardinal, podríamos decir, hay una estancia de techo abierto. Y acá los estamos viendo. Entonces acá ya tenemos una vista aérea del atrio de las mujeres, en donde vemos que existían estas 4 cámaras. Bien. Y nos menciona que tienen 40 codos por 40 codos. Ahora yo les vuelvo a preguntar, familia, recordemos, matemática, dimensiones. Estos 40 codos, ¿con qué codos qué codo se usó para la medición de lo mismo? Para hacer estos o construir estos edificios que están dentro del atrio de las mujeres. Me pueden responder, familia, pueden escribirlo en el chat y mencionarnos con qué codo, cuál de todos los codos se usó. 5 tefajim, exactamente, el de 5 tefajim. Recuerden que este lugar es un lugar un poco más santo que lo que está por fuera del perímetro original. Recuerden, cúbito real, que era el estándar, se usó del perímetro original hacia afuera. Desde el perímetro original hacia adentro, hasta el sector, podríamos decir, de la puerta Nicanor, se usó el de 5 tefajim, el de los 5 palmos. Ahora yo les pregunto, familia, ¿a cuántos metros o centímetros equivalen los 40 codos? Si estamos hablando de que se usó el de 5 tefajim, ¿cuántos metros equivalen 40 codos? Y es aproximadamente 19,50 metros cuadrados. Muy bien, 19,50. O sea que ya tenemos la dimensión de cada una de estas, podríamos decir, cámaras que están en el atrio de las mujeres. Bien, son 4 cámaras que miden exactamente lo mismo en dimensiones que podamos entender de casi 20 metros cuadrados. O sea, eran bastante grandes y como nos menciona, dice que tenían una particularidad, que estas cámaras no tenían techo. Ahora miren, ¿cómo sabemos esto? Y que realmente esto se hizo de conforme al modelo. Vamos a establecer un precedente, una vez más, bíblico, en donde vamos a ver, de acuerdo al modelo que se nos describe en las Escrituras, que en este lugar debían existir estas 4 cámaras con los techos abiertos. Bien, vamos a ir a Ezequiel. Quiero que vamos a Ezequiel, capítulo 46, del versículo 21 al 22. Bien, miren lo que dice. Luego me sacó al atrio exterior, justamente al atrio de las mujeres, y me llevó por los 4 rincones del atrio. Wow, acá hay algo que yo quiero que cuando leamos desde capítulo 42, 43 de Ezequiel hasta el final, hasta el último capítulo,
vamos a ver que en estos capítulos Ezequiel nos va a describir el templo. Pero miren el vocabulario que usa, dice, y luego me sacó al atrio exterior. O sea que si analizamos el libro de estos capítulos de Ezequiel que hablan del templo, él empieza a verlo desde la parte interior, o sea, de la parte más santa, podríamos decirlo, hacia afuera. Y de esa forma lo está describiendo el templo. Es algo que nos vamos a ir dando cuenta en el vocabulario y yo les invito a que lean el libro de Ezequiel, principalmente la última parte, desde el capítulo 40 hasta el final, que habla mucho del templo. Y ahora con todo lo que estamos viendo nos vamos a ubicar un poquito más rápido y entender de qué está hablando Ezequiel. Miren lo que dice. Luego me sacó al atrio exterior y me llevó por los 4 rincones del atrio. Y en cada rincón había un patio. Si es un patio no tiene techo. En los 4 rincones del atrio había patios cercados. Los sabios entienden que al decir cercado solamente tenía paredes y no techo. De 40 codos. Miren familia, de 40 codos de longitud y 30 de ancho. Es lo que nos menciona el Ezequiel. Una misma medida tenían los 4. Y había una pared alrededor de ellos, alrededor de los 4. Y abajo fogones alrededor de las paredes. Alrededor de las paredes. Y me dijo, estas son las cocinas, donde los servidores de la casa cocerán las ofrendas del pueblo. O sea, vienen que ya aquí nos está hablando de que estos lugares tenían entre 30 a 40 codos. Y vemos que en la Mishnah nos menciona de que tenían 40 por 40 codos. O sea, el dato más importante, no tenían techo. O sea que estos edificios que estamos viendo justamente en lo que es en el atrio de las mujeres, estos 4 edificios que están en cada una de las esquinas, vamos a ver que tenemos un precedente en la Biblia, tenemos un precedente en la Mishnah, o sea que son cosas que existían dentro de este perímetro original. Ahora, miren el detalle que nos dice Ezequiel. Dice que en estos lugares habían fogones en donde se cocerían las ofrendas. Dice, ofrendas, dice, donde se cocinarían las ofrendas del pueblo. Wow, y esto es algo bien interesante que ahora tenemos que estudiar cuáles son los tipos de ofrenda y cuáles eran las ofrendas que el pueblo podía comer. Por eso yo los invito, voy a dejar también en la cajita de descripciones un estudio que hemos realizado sobre los distintos tipos de ofrendas. Y se llama ¿Qué es una ofrenda? Y ahí vamos a ver que hay 5 tipos de ofrenda y cada uno de los tipos de ofrenda tenía un motivo para ser presentada y también un procedimiento, un protocolo en la cual se debía presentar y quiénes podían comer de dichas ofrendas. Así que se los voy a dejar como asignación para que lo vean y complementen el estudio del Tratado Midot. Miren cuánto tenemos que ir aprendiendo, familia. Hay mucho por aprender. Bien, vamos a volver a la app del templo. Vamos a ir entonces ahora vamos a volver al atrio y vamos a dirigirnos a una de estas cámaras. Y vamos a ir en orden de acuerdo a cómo nos menciona el tratado Midot. Recuerden, estamos capítulo 2, párrafo 5. Nos menciona que estaban cercadas, es decir, que no tenían techo. ¿Para qué servían? Es la pregunta que hacen los sabios. La estancia del ángulo suroriental. Ahora vamos a ubicarnos geográficamente. Aquí estamos mirando hacia el este, bien, a la salida del sol. En este caso vendría a ser a su espalda, que están ustedes mirando hacia el oeste, yo estoy de espalda. O sea, a mi espalda está el este, enfrente mío está el oeste. Para ustedes, al contrario, bien. Entonces, a su espalda se va a encontrar el oeste. Entonces, si a su espalda está el oeste, dice que la primera cámara se encuentra en el sur oriental. O sea que se va a encontrar hacia el sureste del templo. Y nos vamos a dirigir que el sur viene a ser hacia la derecha, hacia este lugar. Y nos vamos a dirigir a esta cámara. Vamos a visitar la primera cámara que se encuentra en este lugar.
De acuerdo a lo que nos menciona el tratado, dice que esta primera cámara se llama la cámara de los nazareos, ya que allí cocían los nazarenos sus sacrificios pacíficos, cortaban su pelo y lo echaban debajo de la olla. O sea, miren, aquí vamos a entrar a la cámara de los nazareos. ¡Wow! Y esto tiene que hacernos mucho sentido, familia, porque esta cámara está muy relacionada con los acontecimientos de Hechos capítulo 21. Miren, acá como nos menciona el Tratado Midot 2.5, nos menciona que una de las cámaras, la cámara que se encuentra al sudeste, era el Liscat Hanesarim, en donde se hacía todo el protocolo de cuando una persona terminaba de hacer su voto de nazareo y venía aquí y aquí cocinaba su ofrenda, dice, su ofrenda pacífica, su ofrenda de paz, que esa era hervida, cocinada en este fogón que estamos viendo aquí enfrente nuestro. Se rasuraba su pelo y era colocado debajo en el fuego. Ese pelo era quemado en el fuego, ¿bien? Y este era el protocolo que se hacía. ¿Dónde lo vamos a encontrar en la Biblia? En Números capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. O sea, casi todo el capítulo 16 va a hablar sobre la ofrenda nazarea, del nazareato. Y ustedes me dirán, ¿y cómo esto se va a unir con el Nuevo Testamento? Recuerden que Pablo hizo un voto. Y justamente el voto que hizo Pablo en Hechos capítulo 21, que se nos aclara y que dice que no solo él tenía que presentar el voto, sino que él también se iba a hacer cargo de pagar el costo de las ofrendas de 4 personas más, de 4 hombres más. Todo esto está sucediendo, miren, acá, en este sector, en esta cámara. Esta es la cámara en donde Pablo presentó su voto junto con los otros varones, que él dijo, yo les voy a presentar el voto, yo me voy a hacer cargo. Y yo los invito a que vayan y vean también otro estudio que lo voy a dejar también en la descripción del video, para que ustedes puedan ampliar más sobre el voto de Pablo. Se llama justamente el voto de Pablo y lo hemos visto en este ciclo de las porciones de la Parashá. Así que se los voy a dejar en la descripción también para que lo vean y puedan profundizar más en cuanto al protocolo de lo que era el voto nazareo y cómo eso se relaciona con Pablo. Ahora acá ya estamos marcando el primer precedente, una conexión con los textos del primer siglo y principalmente con el libro de Hechos, familia. Es justamente sucedió aquí en esta cámara, ¿bien? Acá ya tenemos la primer cámara que se encuentra al sureste, perdón, familia. Vamos a volver a salir de esta cámara. Vamos a continuar con el Tratado Midot 2.5 y nos menciona que la segunda cámara que vamos a visitar es la cámara que se encuentra en el ángulo nororiental, o sea, en el noreste, que es la cámara de la leña. Vamos a ir, justamente es la cámara, la puertita que vemos allá enfrente nuestro. Vamos a dirigirnos a esta cámara. Como vemos, esta cámara son todas iguales, van a ser todas del mismo tamaño, 40 por 40 codos. ¿Ven? En esta cámara es en la cámara en donde se almacenaban los leños. Todo lo que era la ofrenda, que obviamente una de las ofrendas que también se podía presentar de forma voluntaria en el templo, eran leños. Eran la madera para el altar. Y aquí era en donde se almacenaba y se seleccionaba. Y como vemos, estos son edificios exactamente iguales, cuadrados perfectos, y que también miren el detalle en el techo. Eran a cielo abierto, no tenían el techo por completo cerrado. Tenían una parte a cielo abierto. ¿Bien? Entonces aquí estamos viendo esta cámara que tiene la función del almacenamiento de los leños, de la ofrenda que se presentaba en el templo, que también podían llevar voluntarios. Esta es una ofrenda adicional a la que las personas llevaban, que nos demanda o nos determina la Torá, bien, las instrucciones de Dios. Yo podía llevar una ofrenda adicional, que podía ser un leño, bien. Entonces vemos que en este lugar se almacenaban los leños, pero aquí hay algo bien interesante de cómo funcionaba esta cámara, bien.
Acá vemos que en Midot 2.5 nos habla de eso, pero yo quiero que vamos a Levítico capítulo 21. ¿Por qué? Porque en Levíticos capítulo 21 nos menciona lo siguiente, el versículo 17 principalmente. Dice, y Adonai habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y diles, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que cualquier sacerdote que tenga un defecto físico, algo que le impida trabajar en el altar, no iba a poder trabajar, sino que se le daba otras tareas. ¿Y cuál era la tarea? La tarea que se les daba era que pudieran ellos estar trabajando en este sector, haciendo, por ejemplo, la selección de la madera, controlando de que no tuvieran gusanos, de que no estuviera polillada, que se pudiera usar, que estuviera correctamente almacenada. ¿Bien? Esa era la función. O sea, miren que, wow, y esto nos demuestra que el Eterno guarda la dignidad de la persona. Esto está guardando la dignidad de la persona porque un sacerdote que tenga una incapacidad, por ejemplo, que no pueda hacer bien su trabajo en el altar, para evitar accidentes, se les daba otra función. Pero lo interesante es ver que la misma, a pesar de que haga otra función, recibía el mismo pago como si estuviera presentando la ofrenda en el altar. Y esto no hacía acepción de personas, sino que estaba cuidando al sacerdote de que no se lesione más de lo que se lesionó o de que no haya accidentes dentro del servicio del templo y que haya un caos. Recuerden que lo vimos en el tratado también, familia. Lo perfecto que era ese servicio, era como un reloj suizo, me gusta decir a mí. Tan perfecto, tan meticuloso, que cualquier paso en falso podía ocasionar un caos en el servicio. Entonces imagínense que un sacerdote que se lesiona, que queda, por ejemplo, cojo por una lesión, por un tiempo determinado, que tenga que presentar la ofrenda en el altar y obviamente tiene un problema por su cojera, entra en causa el servicio. Entonces, que algo sabio que dice el Eterno, miren, apártenlo, denle otra tarea, y en este lugar era en donde estaban estos sacerdotes que tenían algún defecto, ¿bien? O sea, no es que se los excluía, sino que se les da otra función para guardar, primero, su dignidad, segundo, mantener el orden en el servicio y la salud de estos sacerdotes que quizás por un accidente tuvieron un defecto. ¿Y cómo sabemos esto? Miren, vamos a ir al tratado Bejorot, que es Primogénitos, capítulo 7, párrafo 1, nos menciona y nos da un poquito más de detalle de quién estamos hablando, de la función de estos sacerdotes. Dice que estos defectos, habla ya sea duraderos o ya sean pasajeros. Un poco como yo les decía recién, ¿cómo sabemos de que si un sacerdote tenía un accidente y digamos se fisuró una mano, se quebró una mano, no va a poder presentar la ofrenda en el altar porque hay que hacer mucha fuerza, dependiendo del animal que se presente? Entonces, si esa persona tiene una lesión pasajera, como una quebradura, que una vez que sanó puede volver a su servicio, no le van a permitir hacer el servicio regular, sino que le van a decir, hay otra área y mientras te sanas, está en esa área. Bien, y esto es lo que hace un hombre inepto para servir como sacerdote en el templo, principalmente en el altar. Aparte de esto, nos empieza a mencionar de otros tipos de defectos que quizás pueden ser físicos de nacimiento y que obviamente pueden obstaculizar el servicio en el templo. Entonces, ¿qué dice el Eterno? Se les va a dar otra tarea y la tarea la vienen a hacer en esta área. Miren, familia, qué interesante. Algo que cuando en el próximo ciclo que empecemos a ver de nuevo el libro de Levíticos y lleguemos al Levítico capítulo, en este caso 21, ya ahora nos podemos ubicar cómo era este funcionamiento, cómo era el servicio de estos sacerdotes que por ahí tenían un defecto, ya sea, como dice la Mishnah en el Tratado de los Primogénitos, algo permanente o algo pasajero. Pero obviamente se estaba guardando la dignidad de la persona. Bien, entonces aquí ya visitamos la segunda cámara. Ahora nos vamos a dirigir a la tercera cámara, familia. Vamos a salir de aquí, vamos a volvernos a parar aquí y vamos a ir al tratado Midot 2.5 y menciona lo siguiente. Dice que, bueno, vamos a ir leyendo porque habíamos quedado en que
En el norte, la cámara de la leña, que allí donde los sacerdotes que estaban afectados por un defecto, miren lo que dice la Mishnah 2.5, examinaban si habían gusanos en la madera, ya que toda la leña donde había gusanos era inapta para arder sobre el altar. Y ahora nos vamos a ir hacia el ángulo noroccidental, o sea, nos vamos a ir hacia el ángulo noroeste. Vamos a dirigirnos acá y vayan ustedes observando algunos detalles que hay sobre, o no sobre, dentro de este atrio, de este lugar. Wow, hay escaleras, hay algunas cositas adicionales que después vamos a ir profundizando un poquito más. Pero vamos a dirigirnos a esta cámara, familia. A la cámara que se encuentra en el sector noroeste del templo. Y esta cámara se llama la cámara de los leprosos. Wow, y esta sí tiene una conexión muy importante con el Nuevo Testamento o los escritos del primer siglo. Vamos a entrar a esta cámara para que tengamos también una idea de cómo se veía. Bien, es exactamente igual. Esta es la cámara en donde los leprosos, una vez que eran declarados limpios de la lepra, del tzará, ellos venían a hacer su protocolo aquí. Recuerden que tenían que ser rasurados, que tenían que hacer un baño de inmersión y después ir y presentar sus ofrendas. Y este era el sector donde ellos hacían toda la parte de la purificación una vez que el sacerdote les declaraba limpio de la lepra. Y vemos que son otro edificio exactamente igual a los otros dos. Techo abierto, cuadrado, de 40 codos por 40 codos. Vamos a ver qué nos dice la Mishnah sobre esto. Dice que, miren lo que dice, que era el número noroccidental de la cámara de los leprosos. De la del ángulo sudoroccidental decía Rabbi Eliezer ben Jacob que había olvidado su finalidad. Ok, acá ya nos está hablando de otra cámara que está justamente enfrente. Vamos a hablar entonces, a profundizar un poquito más sobre esta cámara, sobre la cámara de los leprosos. Y en esta cámara, como yo les decía, es donde se hacía el protocolo una vez que el leproso había quedado limpio. Ya había pasado por una serie de inspecciones, un protocolo de purificación, y entraba a esta cámara cuando el sacerdote le daba el visto bueno, que ya había quedado sano, para empezar su protocolo de purificación, de rasurar su pelo, de ahora, podríamos decir, de hacer una transición de un estado de vergüenza a recuperar su honor adquirido, ¿bien? Y aquí es bien interesante porque en esta cámara, si nosotros vamos al mapa, miren, vamos a ir al mapita. Este es el planito que nosotros estamos usando para el recorrido del templo, para que ustedes puedan ir marcando como está ahí en la pantalla. Pero si ustedes ven, sobre el cuadrado 5, pintado de verde, hay 4 cámaras exactamente iguales. Justamente en la cámara, vamos a ir un poquito más acá, déjenme un segundito. Acá. Miren. Ven acá, en esta donde está la manito, vamos a marcarlo acá para que ustedes vean cuál es la cámara en donde nosotros estamos parados. Nosotros estamos justamente en esta cámara. Si ustedes ven, en esta cámara hay un número 12 y hay como una especie de azulcito por debajo de la cámara. Eso es una cisterna que obviamente los primeros arqueólogos que pudieron visitar lo que fue la explanada del templo, antes de que, bueno, pasara en manos de, podemos decir, que fuera un estado, y esto obviamente estaba todavía en poder de los ingleses, una serie de arqueólogos pudieron llegar hasta este lugar y poder hacer algunas investigaciones. Y descubrieron que habían muchas cisternas debajo del monte del templo. Y justamente una de las cisternas, que es la número 12, se encuentra debajo de la cámara que estamos visitando, de la cámara de los leprosos. Entonces, en esa cámara era en donde el leproso hacía su inmersión antes de presentar sus ofrendas de purificación, su ofrenda de pecado, su ofrenda de agradecimiento. O sea, tenía una serie de ofrendas que cumplir. Bien, entonces vamos a ir hacia esa cisterna. Como vemos, siempre vamos a ver que las escaleras para ascender o descender a distintas áreas del templo va a ser en forma de
caracol, de espiral, nos dice la Mishnah. Y justamente debajo de este edificio, de esta cámara, se encuentra familia, este mikve, este baño ritual, ¿bien? En donde aquí es donde el leproso, una vez que era declarado limpio, rasurado su cabello, descendía, hacía el baño ritual y ya podía presentar sus ofrendas. Bien, ¿cómo lo sabemos esto? Miren, en el tratado de Negaim 14.4, de la Mishnah nos dice lo siguiente: vino junto a la ofrenda por la culpa, puso las dos manos sobre ella, la sacrificó, y dos sacerdotes recogieron su sangre, en un utensilio y otro en la mano. El que recogió en un utensilio vino y lo arrojó contra la pared del altar, y el que recogió en su mano vino junto al metzorá, o sea, la persona con lepra. El metzorá se había sumergido en la cámara del metzorim, que es en esta cámara, y había venido y se había parado en la puerta Nicanor. Rabbi Yehuda dice no requería inmersión, pero sí sabemos que había que hacer inmersión. Entonces acá vemos un precedente en la Mishnah, el tratado de Negaim, que nos dice que un leproso cumplió su protocolo de purificación, podríamos decir de limpieza, hace el baño ritual y se presenta en la puerta Nicanor para presentar su ofrenda. Bien, entonces miren qué interesante esto. Bien, pero hay algo que yo quiero que, no sé si se han dado cuenta de algo o se han de alguna forma, podemos decir, han hecho alguna conexión con esto, familia. Porque en el Nuevo Testamento hay dos historias sobre lo que son los leprosos. Y esta cámara, justamente miren familia lo que estamos aprendiendo. Esta cámara está muy relacionada con dos acontecimientos de Yeshua con los leprosos. Y ustedes miran, hermano, ¿cómo sabemos eso? Bien, primero que ahora conocemos todo el protocolo de cómo funcionaba o en dónde se realizaba el protocolo para la purificación de los leprosos. Cuando eran declarados limpios, todo lo que tenían que hacer. Pero es bien interesante que cuando nosotros leemos las historias o el relato de la sanidad que hizo Yeshua, del milagro de sanar, en total fueron 11 leprosos, el vocabulario que usa. Miren familia, vamos a volver un poquito más abajo, a Marcos, capítulo 1, del párrafo 40 al 45. Miren lo que dice, y esto nos está relatando aquí el milagro de Yeshua. Dice que vino a él un leproso, rogándole, e hincando las rodillas le dijo, si quieres, puede limpiarme. Y Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Wow, familia, esto es increíble. Dice que Yeshua extendió su mano y lo tocó. Si nosotros sabemos cuál era la situación de un leproso, nadie quería tocarlo. Yeshua lo tocó. Yeshua tocó a ese leproso. Por ende, él quedó ritualmente impuro. Pero a Yeshua no le importó. Y ustedes dirán, wow, pero es el Mesías. Sí. Lo ritual es algo que se puede solucionar. Tiene solución. Lo que no tiene solución es la impureza moral. La impureza moral. Caer en impureza moral. Eso cuesta mucho más que revertir la condición de pureza ritual. Y esto habla de la misericordia, del honor, podemos decir, de la vida, familia. Yeshua lo tocó y le dijo, quiero y sé limpio. Así que el que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, miren lo que dice Yeshua, lo que le va a decir Yeshua. Entonces le encargó rigurosamente Yeshua a la persona que fue sana de lepra y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó
para testimonio de ellos. Para testimonio a ellos. Wow, familia. Yeshua hace el milagro de la sanidad, pero le dice, le encargó rigurosamente que fuera y se presentara delante de un sacerdote. Y este es el vocabulario que nos enseña de que ese leproso que fue sano, por más que lo sanó Yeshua, tuvo que ir al templo y hacer todo el procedimiento. Y ese procedimiento justamente tiene la conexión con la cámara que estamos viendo. Y dice que esto va a servir como testimonio para los sacerdotes. Wow, familia. Esto es algo increíble. Pero ido él comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Yeshua no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. No es el único caso, familia. Miren, si vamos ahora a Lucas capítulo 17, del verso 11 al 19, dice lo siguiente. Yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él les vio, les dijo, id, mostraos ¿qué les dijo? Id y mostraos a los sacerdotes. Y recuerden que estas personas estaban en Samaria y Galilea. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados de la lepra. Entonces uno de ellos vino, viendo que había sido sanado, volvió y glorificó a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Respondió Yeshua, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Wow, familia, pero miren lo que les dice Yeshua. Id y muéstrense a los sacerdotes. Es decir, que ellos tenían que venir y hacer este protocolo. Entonces ahora imagínense que hasta este momento, de acuerdo a las narraciones bíblicas, nadie había sido sano del pueblo de Israel de lepra en el periodo de la construcción del tabernáculo hasta la construcción del segundo templo, remodelación de Herodes. Wow, familia. Quizás esto fue una gran señal para los sacerdotes. Y quizás si nosotros vamos a Hechos capítulo 6, párrafo 7, versículo 7, nos menciona que muchos sacerdotes habían creído en la fe en Yeshua. Habían abrazado la fe en Yeshua. ¿Será posible que estos acontecimientos que hoy sabemos que acontecieron en esta cámara, que estos 11 leprosos tuvieron que venir a esta cámara, presentarse a los sacerdotes, que hicieran todo lo que era el ritual de purificación, de rasurar sus pelos, y cuando estos sacerdotes les hayan preguntado, ¿cómo fuiste sano? Y escuchar el testimonio, quizás eso fue algo impactante y fue una de las consecuencias por la cual ellos empezaron a creer en Yeshua. Wow, familia, para mí esto es increíble. Y miren, lo estamos aprendiendo haciendo un recorrido en el templo, conociendo el funcionamiento, las entradas, las salidas, los edificios. Wow, es increíble, familia. Es increíble. Entonces vemos que ahora, como en este atrio de las mujeres, tiene mucha conexión. Hay muchas cosas que están conectándonos a Yeshua, a Pablo, escritos del primer siglo. Wow, familia, es increíble. Ahora nos queda visitar la última cámara que se encuentra justamente en el sector sur-oeste, que es aquella puertita que vemos allá, que es una cámara que los sabios dicen que no se acuerdan cuál era su funcionamiento. Vamos a entrar a esta cámara. Y esta cámara, de acuerdo a lo que nos dice el Tratado Midot 2.5, nos menciona lo siguiente. Dice que en la cámara que se encuentra al sur-oriente, al sur-oeste, decía Rabbi Eliezer ben Jacob que había olvidado su funcionalidad.
Abba Saúl decía que allí colocaban el vino y el aceite, y que por esto era llamada la cámara del vino y del aceite. ¡Wow, familia! Aquí hay algo bien interesante. Entonces acá vemos que había otro lugar, otra cámara que tenía otra función. Bien, que también aquí era administrada por los sacerdotes, en donde se almacenaban las ofrendas de vino, de aceite. Era en este lugar, familia. Miren, es increíble. ¡Wow! Mucho por aprender, familia. Muchísimo. Miren que hasta ahora solamente hemos visto algunos detalles. No hemos visto casi todos los detalles. Pero vamos a seguir avanzando, familia. Sigamos avanzando con respecto a lo que hay en este lugar. Si seguimos continuando leyendo, ya conocimos las 4 cámaras que existían en este atrio y nos mencionan lo siguiente. El atrio de las mujeres, capítulo 2, párrafo 5, el atrio de las mujeres era originalmente liso, o sea que este lugar era de una sola planta, nos menciona. Cuando dice que es liso la Mishnah, era de una sola planta, es decir, lo que estamos viendo nosotros justamente aquí. Ahora, es lo que estamos viendo a la vista nuestra. Pero miren lo que dice. Pero posteriormente fue circunvalado, o sea, fue cerrado con una galería, de modo que las mujeres podían ver desde arriba y los hombres desde abajo, a fin de que no se mezclasen. ¡Wow! O sea, esto es guardando la dignidad de la mujer, familia. Y ahora sabemos por qué muchas sinagogas hasta el día de hoy hacen una separación entre hombres y mujeres. Viene de esto, familia, para no tentar, para no ocasionar malos entendidos. Imagínense que en un tiempo de festividad era tanta la gente que venía a visitar el templo que hubiera un tumulto de hombres y mujeres. Algún roce podía haber, algún malentendido podía haber. Entonces, ¿qué hicieron los sabios? Tomaron la decisión de decir, ok, en este sector que estamos justamente acá, van a estar todos los hombres de Israel. Mientras, como vemos, hay una galería. Esta galería servía como una especie de balcón. Entonces, todas las mujeres se ubicaban desde allá arriba, desde esos balcones. Y ellas podían participar, estar tranquilas, que no hubiera malos entendidos ni provocaciones. Entonces, miren, esto era para guardar la dignidad de la mujer. Bien, entonces vemos, miren que es tanto lo que hay que para aprender en solo este área, familia. Solo en esta área, miren todo lo que estamos aprendiendo y todas las conexiones que estamos haciendo con el Nuevo Testamento, con Yeshua, aprendiendo protocolos. Ahora entendemos por qué muchos hermanos mayores tienen este protocolo de separar hombres de mujeres. Porque es algo que se hacía en el templo y que era para resguardar la dignidad de la mujer. Bien, ¿qué más nos dice? Vamos a seguir leyendo el Tratado 2.5. Dice también, desde allí subían 15 gradas hasta el atrio de Israel, que es otro atrio que se encuentra detrás de la puerta Nicanor, correspondiendo a los 15 salmos graduales, y sobre los cuales los levitas entonaban sus cantos. No eran cuadrados, sino curvos, como la mitad de un círculo. Está hablando justamente de estos escalones que estamos viendo aquí enfrente nuestro. Dice que tenían una forma semicircular, que en total eran 15 escalones, equivalentes a los 15 salmos de ascensión, que son desde el Salmo 120 al 134. Ahora yo les pregunto, familia, quiero hacerles una pregunta porque lo vimos en el estudio pasado. ¿Cuánto mide cada escalón? Dice que había escalones en el templo y vemos que desde que entramos en el templo hay escalones. Pero había un solo juego de escalones que no era igual, que están mucho más adentro en la entrada del templo. Pero dice que todos los escalones tenían una misma medida. ¿Se recuerdan, familia, cuál era la medida que tenían? Pueden escribirlo ahí en el chat, familia. Vamos a hacer una preguntita. ¿Y cuánto medían estos escalones? Recuerden que todos los escalones del templo, excepto los que dan ingreso al edificio principal, todos medían medio codo de alto por medio codo de ancho. Bien, y estamos hablando de que estamos del codo de 5 tefajín, o sea, de 48 centímetros, casi 49, así que estamos hablando de que estos escalones que estamos viendo aquí, estos 15 escalones, eran exactamente igual a los de Hale
que medían aproximadamente unos 24 o 25 centímetros de alto por 25 centímetros de longitud. Muy bien, algo de 24 centímetros, exactamente, 24 centímetros. O sea, ya sabemos la medida de estos 24 escalones, en donde nos menciona la Mishnah que, 15 escalones que miden 24 centímetros cada uno de alto y de longitud, separaban los levitas para cantar los salmos de ascensión cuando eran las festividades. ¡Wow, familia! O sea que cuando, miren, vamos a hacer esto. Acá estaban parados todos los levitas acá. Y todo el pueblo ahí y todo el mundo escuchando a los levitas cantar los salmos del 120 al 134. En donde muchas veces los levitas cantaban y el pueblo respondía. Wow, familia, esto es increíble. Entonces imagínense la acústica que había en este lugar. Recuerden que en el Tratado Midot nos decía que el canto de los levitas se podía escuchar hasta Jericó. Imagínense la acústica de escuchar a los levitas cantando, al pueblo respondiendo. Wow, eso es increíble, familia. Yo no me lo puedo imaginar. Me emociono, familia, porque imagínense esta situación. Es increíble, familia. Es algo increíble. Entonces, esto es lo que nos menciona el capítulo 2, párrafo 5. Hasta aquí hemos cubierto solamente el capítulo 2, el versículo o párrafo 5 del Tratado Midot. Pero antes de terminar, yo quiero que veamos un pequeño detalle. Algo que quizás, no sé si si lo han visto, si se les pasó por apercibido, no se dieron cuenta. Pero hay pequeños detalles que yo les puedo asegurar que están asociados con Yeshua y los escritos del primer siglo. Miren, si nosotros nos ponemos a ver, ¿qué ven? Aparte de distintos obviamente, de las puertas, de las paredes, las columnas, de las lámparas. Estas lámparas eran bien interesantes porque miren lo que nos dice en el Tratado Sukkah 5.2. Al finalizar el primer día del festival de Sukkot, irían al atrio de las mujeres y harían una gran mejora allí. Había candelabros dorados allí y 4 envases dorados de la parte superior de ellos, y 4 escalones para cada uno, y 4 niños entre los jóvenes sacerdotes, y en sus manos había jarras de aceite de 120 log de capacidad líquida que vertían en cada una de los envases, o sea, de cada una de estas lámparas. O sea, miren, estas lámparas se encendían para Sukkot. Wow, familia. Ahora, imagínense todo esto en la noche, lo que iluminaban, el protocolo. Pero también hay otro pequeño detalle, no solo estas lámparas. No sé si se han percatado. Muy bien, los recipientes para las ofrendas. En esta área existían 13 cofres, que son estos que están aquí. Miren, y estos 13 cofres estaban ubicados a lo largo y a lo ancho de lo que es este lugar, el atrio de las mujeres. Y vamos a cerrar este estudio con estos cofres, familia, porque estos cofres están asociados con Yeshua. Miren lo que dice. Tratado Shekelim, capítulo 6.5, nos menciona lo siguiente. 13 cofres habían en el templo, en los cuales estaban inscritos nuevo shekel, viejo shekel, nidos, pichones para las ofrendas, quemadas, madera e incienso, oro para el ketoret o propiciatorio, 6 para la ofrenda voluntaria, nuevo shekel y los de cada año, y los antiguos shekel, uno que no contribuyó con el shekel el año anterior, contribuye con el shekel al año siguiente. Nidos significa tórtolas, y pichones para las ofrendas quemadas. Significa polluelos de palomas, y todos son ofrendas quemadas. Opinión del Rabí Yehudá. Pero los sabios dicen, los sacrificios de aves consisten en una ofrenda para el pecado y otra una ofrenda quemada. Los pichones para las ofrendas quemadas son solo para las ofrendas quemadas. O sea, miren, wow, familia. Esto nos está enseñando que las personas en el templo no solo llevaban las ofrendas, sus diezmos y sus ofrendas que estipulaban la Torá o los mandamientos que el Eterno nos da, sino que también había la posibilidad
de que llevaron una ofrenda adicional que era entregada en valor de dinero, familia. Y era colocada en estas urnas que estamos viendo aquí justamente. De acuerdo al Tratado de Shekelim, nos menciona que eran 13 urnas, que cada una tiene distintos motivos. O sea, yo quería ofrendar o pagar mi shekel, mi medio ciclo de plata, porque no lo había podido pagar en su tiempo, venía y lo dejaba en la que correspondía. Pero dice que de estas solo había 6 urnas con un propósito específico. Pero había otras 4 que no tenían propósito. Y los sabios entienden que esas 4 eran para ofrendas voluntarias. Era porque las personas querían dar más de lo que ya les correspondía dar de acuerdo a lo que nos estipula la Torá. Pero ustedes me dirán, pero bueno, ¿y eso cómo podemos nosotros validar que existía? Miren, familia, vamos a ir a la Biblia. Vamos a marcar un precedente bíblico. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 9. Miren lo que dice. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y lo puso junto al altar y a la mano derecha, así que se entra en el templo de Adonai. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Adonai. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el sacerdote, el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Adonai y lo guardaban. Entonces quiere decir que había una tesorería, había una administración. ¡Wow, familia! Ahora estamos viendo de que hay un precedente bíblico de que existían estas arcas y están desde, podríamos decirlo, del primer templo, podríamos decirlo, sí, del primer templo. Y que este dinero, dice que si seguimos leyendo la historia de Segunda de Reyes, nos habla de que estaban remodelando, reconstruyendo, o mejor dicho, remodelando, refaccionando el templo. Porque Atalía lo había destruido, junto con todos sus secuaces, y habían malgastado y se habían usurpado la tesorería del templo. Entonces, vemos aquí que existían estos cofres. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo conectamos estos cofres con Yeshua? ¿Cómo los vamos a conectar? Quiero que vamos a Marcos, capítulo, vamos a ir a Marcos, capítulo 12, del versículo 41 al 44. Creo que no lo tengo aquí. Y nos habla de que Yeshua, denme un segundito, familia, que voy a buscarlos aquí. Voy a buscarlo, voy a abrir Logos porque me olvidé de ponerlo en la presentación. Vamos a ir aquí a Logos. Vamos a esperar que me abra. Vamos a ir a Marcos, capítulo 12, del versículo 41 al 44. Miren lo que dice. Estando Yeshua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Wow, familia, ahora que nosotros conocemos la función del templo, cómo funcionaba el templo, el diseño del templo, y miren, solamente estamos hablando del atrio de las mujeres. ¿Cuántas conexiones hicimos con el Nuevo Testamento? Y miren esta conexión tan importante, porque dice que Yeshua estaba sentado y justamente en este sector se podían sentar. Y dice que estaba junto, enfrente de una de estas arcas. En una de estas 13 arcas, Yeshua estaba él ahí, mirando ese arca, viendo cómo todos los ricos echaban de lo que les sobraba. Pero dice, una viuda echó 2 blancas, o sea, 2 moneditas de denario, céntimos, echó y les dice, esta viuda dio más
que todos estos hombres ricos, porque ellos dieron de lo que les sobra, pero ella dio todo su sustento. Wow, familia. Ahora cuando leemos Marcos, capítulo 12, 41 al 45, ahora nos podemos ubicar a dónde Yeshua estaba y en dónde estaban sus discípulos y la lección que le está dando a sus discípulos. Y no solo a ellos, sino a nosotros también. ¿Y saben algo más interesante, familia? Encontré este comentario en la Biblia tras las huellas del Mesías, que toma este comentario de Vaikra Rabá 3.5. Es un midrash, Levítico Rabá 3.5. Miren lo que dice el comentarista Kep Donson, tomando como referencia Vaikra Rabá, la ofrenda de la viuda. Miren, lo que hizo Yeshua quizás es algo que impactó hasta en las generaciones futuras de los rabinos. Porque miren lo que dice. Encontramos una historia parecida en la literatura rabínica posterior. O sea, ¿posterior a qué? Posterior a Yeshua, en donde dice lo siguiente. Una vez una mujer trajo un puñado de flor de harina. El sacerdote la despreció diciendo, mirad lo que ofreces. ¿Qué hay de comer ahí? ¿Qué hay para ofrecer? En un sueño se le dijo, no la desprecies. Es como si hubiese sacrificado su propia vida. Wow, familia, ¿no fue algo similar a lo que dijo Yeshua? Wow, familia, miren cuánto tenemos por aprender. Cuántas cosas aún nos queda por aprender, familia. Y miren que solamente hemos podido cubrir hoy del capítulo 2, el párrafo 5 del Tratado Midot. Y miren cuántas conexiones hemos hecho con el Nuevo Testamento, con Yeshua. Nos hemos ubicado ahora cuando están sucediendo los hechos, en dónde estaban y qué estaba sucediendo. Así que familia, los animo a que sigamos aprendiendo, que sigamos estudiando. Así que vean los otros estudios también, familia. Y para cerrar, no quiero olvidarme de que quiero que hagamos un quiz. Tengamos un tiempito en donde podamos hacer 3, 4 preguntitas. Y repasar un poquito lo que hemos visto hasta este momento, porque hemos visto mucha información, familia. Así que me gustaría que me ayuden a responder este quiz, estas preguntas. Familia, esto lo hacemos con el objetivo de que podamos aprender. No es como decimos aquí en Argentina, para bochar a alguien, para que reprobar a alguien. No, familia. No es para avergonzar a nadie. Básicamente lo hacemos porque es una dinámica que nos va a aprender a estudiar, a realmente estudiar. Que esto no sea solamente, veo solo un video o participo de la clase y nada más. No, familia, necesitamos aprender. Recuerden, los versículos base de este estudio es Ezequiel capítulo 43, 10, 12. Entonces, quiero que me ayuden a responder este quiz, estas preguntas. Son 4 preguntitas simples, familia, que nos van a ayudar a poder seguir aprendiendo y principalmente colocar un fundamento en nuestro aprendizaje del templo. Bien, les voy a dar la primera pregunta. Es súper fácil, familia. En el chat, quiero que lo respondan en el chat, familia, que lo puedan responder en el chat. Voy a abrir el chat, voy a habilitar el chat y que me respondan. Primera pregunta. ¿En qué idioma estaba escrita la advertencia en el Sorej? Recuerden que en el Sorej había una advertencia. ¿En qué idioma estaba escrito? Latino, griego, arameo, griego, latín. ¿Quién más? Primera pregunta. ¿En qué idioma estaba escrito la advertencia en el Sorej? Arameo, latín, griego. Ok. Bien por los que respondieron latín y griego. Exactamente. Estaba escrito en latín y griego. Muy bien, familia. Excelente. Estrellitas para todos. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿de qué material eran las puertas de los edificios del templo? Lo vimos la clase pasada. Le doy una ayudita. La clase pasada vimos de las dimensiones de las puertas y también vimos el material. ¿De qué material fue? Bronce. ¿Qué otro material se usó?
recubiertas de oro, de bronce, oro. Muy bien, familia. Lo que nos dijo la Mishnah, lo que habíamos estudiado, que en un principio, cuando se reconstruyó el segundo templo, muy bien, bronce y oro. Esa es la respuesta correcta. Bronce y oro. Porque dice la Mishnah, recuerden cuando hablamos de las puertas, de que las puertas en un principio, cuando fue la construcción del segundo templo, se hicieron de bronce. Posteriormente, se recubrieron de oro. Excepto una puerta, la puerta Nicanor, y que vamos a descubrir el por qué, porque dice que había sucedido un milagro y aparte era por el material que se había usado, que era un bronce que parecía oro. Pero bueno, muy bien familia, respondieron bien, oro y bronce, esa es la respuesta. Primero eran de bronce y después se recubrieron de oro. Ahora quiero preguntarles algo sobre lo que estuvimos viendo hoy. ¿Cómo se llamaba la cámara que se encuentra en el lado noreste del atrio de las mujeres? ¿Cómo se llamaba la cámara que se encuentra en el sector noreste del noreste? Ubíquense, miren, vamos a hacer algo, les voy a dar aquí, permítanme que voy a ir al mapita para que se ubiquen, les voy a dar un tiempito para que puedan responder. Cámara en el sector noreste, la del noreste. Muy bien familia, la cámara de la leña, la cámara de la madera, exactamente. Muy bien familia, estuvieron prestando atención. Excelente familia. Y vamos a cerrar con la última pregunta. Que es fácil familia. ¿Cuánto medía el Zorej de acuerdo a Flavio Josefo? ¿Cuánto medía el Zorej de acuerdo a Flavio Josefo y por qué? Ya para cerrar, la última pregunta del día. A ver. A ver, ¿quién da la respuesta? Esa medida 135 por 135 es la del atrio de las mujeres. Estoy hablando del Zorej. Del Zorej, que es el perímetro que está alrededor de lo que es los edificios del templo. Ese muro de separación. Dice, a ver, 3 palmos. Sí, 3 palmos. Más alto de lo que dice la Mishnah. Sí, más alto de lo que dice la Mishnah. Ahora, ¿por qué? O sea, sí, Flavio Josefo nos dice que mide 3 codos. ¿Por qué mide 3 codos? ¿Por qué Josefo nos describe 3 codos? Dice, ¿por qué mide desde el piso hasta la altura? ¿A qué altura? ¿A qué altura? Vamos bien, vamos bien. Ahí el por qué me está faltando información. ¿Cuál es la diferencia entre la medida de la Mishnah, que dice que medía 10 palmos, que son 2 codos, y Flavio Josefo nos dice que miden 3 codos? ¿Por qué? Sí, mide desde el piso hasta qué altura. Recuerden, dice porque toma en cuenta la base, el alto de 97,50 más la base que aumenta un codo. ¡Wow! ¿Cuál es la base? O sea, recuerden que Flavio Josefo está describiendo el Zorej y cuando toma la medida, él va a tomar la medida conjuntamente de las medidas del cartel, del anuncio, de donde estaba la advertencia. Desde el piso hasta la advertencia, o sea, incluyendo la advertencia, eran 3 codos. Y la Mishnah nos dicen que era de 2 codos porque solamente mide el cerco, no mide el anuncio. Ahí tenemos la diferencia. Muy bien familia, muy bien, han repasado. Quiere decir que estos conocimientos los hemos ido aprendiendo, los tenemos asimilados. Los felicito familia. Y gracias por participar. Gracias por aprender, por querer estudiar el templo. Así que familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Repasen los videos,
repasen desde la introducción hasta este último video que va a estar disponible en teshuva.tv y en la Biblia en su contexto. Y sigamos aprendiendo, familia, sigamos aprendiendo juntos, hay mucho por aprender. Aún no hemos cubierto ni siquiera la mitad del Tratado Midot y miren cuánta información hemos aprendido. Así que familia, agradecidos, nos vemos la próxima semana en la clase número 5 del Tratado Midot. Gracias familia por acompañarnos. Shalom, nos vemos.